Amén. Sí. 28:13. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice, bueno, desde el 10 vamos a leer. Es cuando Jacob sale de Betel por la persecución de su hermano Esaú. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo, aquí viene la promesa de Dios, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueses y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Padre, te damos gracias en esta hora, porque así tú, Señor, has puesto también, Señor, tus planes, tus propósitos con tu iglesia, Señor, y con cada uno de nosotros, Señor. Y que ahora, Padre nuestro, en tu nombre, Jesús, tú nos envías, Señor, tú haces de nosotros, Señor, solamente instrumentos para cumplir tus planes y tus propósitos. Pedimos bendición para tu iglesia. Pedimos, Señor, tu bendición, porque aquí, Señor, venimos a alabarte, a adorarte a ti, no a los hombres, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y vamos a tratar de entender algo sobre, no nomás sobre la vida de Jacob, sino como un principio de lo que él, ya sabemos en qué situación ya iba él, saliendo de su casa, pues ahora sí con la amenaza de su hermano y todo lo que iba, y vemos aquí la situación, iba solo en medio del desierto, se acuesta y tiene un sueño y Dios le habla. Y fíjese lo que estábamos pensando, que en el momento que Jacob salió de su casa y iba bajo una encomienda de sus padres, ¿qué planes tenía Jacob en su vida? ¿Qué planes tendría Jacob en ese momento en su vida? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué iba él a hacer? ¿O cuál era su destino? No sabía nada. Y fue en ese momento que el Señor se le apareció y le dijo, no los planes de él, posiblemente él ya tenía sus propios planes, pensamientos, como todos nosotros los tenemos. Cada quien tenemos planes, propósitos personales, pero cuando Dios toca nuestra vida y cuando se aparece de una forma espiritual y nos manda a hacer cosas que ni nos imaginamos, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo los planes de Jacob cambiaron, porque ya no iba con un plan y con un propósito de él. Él iba a buscar esposa, ¿verdad? Iba a buscar esposa, pero fíjese cómo aquí el Señor no le habla de la esposa,
sino le habla de un plan y de un propósito que Dios tenía para él. Le dijo, la tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Pienso que él no iba pensando en eso, porque él iba saliendo de su casa, de su tierra, ¿verdad? Y no tenía pues esa fe, esa confianza de lo que Dios le estaba diciendo. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ni siquiera todavía, ¿verdad? Tenía a la mujer, la esposa. Aquí Dios le estaba anticipando que era lo que Dios iba a hacer con él, no que lo que él quería. Dios le dijo esto ya de antemano, ¿verdad? Porque dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Ya es una promesa del cuidado. Y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No hasta que hubiera hecho lo que Jacob hubiera querido. No eran los planes de Jacob, sino eran los planes de Dios que tenía con Jacob. Pero quiero decirles que cada uno de nosotros también, así como tenemos planes, propósitos de nosotros, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sí? Tiene un plan y un propósito. Y lo mismo dice, Él no nos dejará hasta que haya hecho lo que Dios quiere hacer conmigo. Todos están llenos de los ejemplos, ¿verdad? Mire, cuando nosotros venimos aquí a la tierra, cuando venimos a la tierra y no conocemos al Señor, aunque aparentemente lo conocemos, ¿verdad? Pero no sabemos cuáles son los planes y los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros ya traemos nuestros planes, nuestros propósitos que tenemos para nosotros, pero no sabemos qué planes Dios tiene que cumplir, qué propósito. Y fíjese que esto lo vemos, que no es en base también al tiempo. Nosotros estamos pensando que hasta que tengamos cierta edad o años, sino el propósito para lo que Dios nos crea y nos envió a la tierra. A veces pensamos, ¿verdad?, que por la edad, hasta que lleguemos a cierta edad, entonces acaba nuestra vida. No, puede ser antes, que Dios quiera que haga un propósito cualquiera de ustedes, un niño, un joven, un viejo, y una vez que Dios cumple su propósito con cada uno de nosotros, entonces sí, adiós, adiós, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el caso de Pablo? ¿Qué pasó el caso de Pablo? ¿Cuál era su propósito de Pablo? ¿Cuáles eran sus deseos, sus planes, sus pensamientos, sus propósitos? Completamente opuestos. Nunca pensó que iba a servir a Dios. Él era enemigo, ¿verdad? Era enemigo del pueblo y de Dios, de Jesucristo, aunque decía creer en Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿cree usted que Pablo, por él mismo, iba a cumplir este propósito? Claro que no. Ahora dice lo mismo que le dijo a Jacob en este caso. ¿Sabe por qué? Porque si es un plan y un propósito, si es una obra de Dios, ¿sí? ¿Quién la va a sostener? Dios. Si tú tienes animalitos o tienes un trabajo o una propiedad o algo tuyo, ¿quién la va a apoyar, sostener? ¿Quién la va a cuidar? El dueño. Jacob no era el dueño ni de la tierra, ni nada, ni de las promesas. Si Dios tiene una promesa contigo, conmigo y con esta iglesia, la iglesia es de Cristo, hermanos. Tu vida es de Cristo, no depende de ti. Y Él tiene que tener el cuidado de cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Aunque tú creas, ¿verdad?, que tienes un plan y un propósito para tu vida. No, es el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahí está el ejemplo de Pablo, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus planes, propósitos? Ir a perseguir a los cristianos. Ay, pero cuando Dios habla, hermano, no hay quien le pueda resistir.
es una mentira, ¿verdad? Que cuando Dios da una orden, alguien le pueda resistir. Cuando Dios da un llamamiento, nadie le puede resistir, va a tener que obedecer, ¿verdad? Porque es parte. Mire, Proverbios 21:1, fíjese lo que dice ahí. Proverbios 21:1. Ay. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Dice, como los repartimientos de las aguas, ¿cómo están los repartimientos, los canales de las aguas? Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, aunque el rey piense de una forma, aunque tú creas, si Dios cambia tus planes, tus propósitos, ¿sabes qué? No vas a poder dejar de obedecerlo. Cuando Dios no llama a alguien y lo hace por él mismo, pues puede desobedecer. Pero dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. A todo lo que Dios quiere, lo inclina. Porque somos de su propiedad. Somos de su propiedad. Y es Dios el que nos tiene que guiar, nos tiene que ordenar, nos tiene que mostrar. Y ve ahora el versículo ahí 19-21, ¿qué dice? A ver, lean ustedes, ahí está luego. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, planes, propósitos. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer negocio, tantas cosas que el hombre piensa. Dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tú puedes pensar y creer lo que quieras y tener tus planes para mañana o el tiempo que quieras, ¿verdad? Pero el consejo de Jehová permanecerá. Si Dios ya tiene un plan y un propósito contigo y con cada uno de nosotros, aunque nosotros pensemos lo que queramos, ¿verdad? Dios es el consejo, es la palabra, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito desde que llegamos aquí a la tierra y empezamos a crecer? Aún para estar en este reino. Nuestro propósito es formar una familia, tener una casa, una situación económica buena, tener una carrera, un negocio. ¿Qué otro propósito tiene el hombre en la tierra? Algunos que quieren hacer algo, Dios les mueve su corazón para ayudar a la gente de alguna forma. Otros se dedican toda su vida nada más a trabajar y esa es su meta y su propósito. Y no van a cambiar de ahí. Eso es todo lo que ellos tienen para ellos, ¿verdad? Otro trabajo que todo esto serán trabajos, obras, que no es solo de los propósitos de Dios, sino todos estos son propósitos de ¿quién? Del hombre. Pero cuando Dios tiene un propósito para nosotros, hermano, entonces vamos a darnos cuenta por el llamamiento, y como iglesia ahorita van a ver que tenemos un propósito de Dios para estar aquí en la tierra y que es del reino de los cielos y que lo va a llevar a cabo en primer lugar por medio de su iglesia, porque para eso nos crió, pero también el Señor lo puede llevar a cabo cualquier plan y propósito por medio de los hombres, medios humanos, naciones, reyes, lo que quiera. Cuando Dios quiere hacer un propósito por medio de una nación, aunque no sea a través de la iglesia, pero puede usar un rey, puede usar un presidente, como ahorita están pasando las cosas. Mire lo que dice en Primera de Reyes 19:4. Ya sabemos también, está hablando de Elías. Primera de Reyes 19:4. A ver.
¿Ya lo tienen? Sabemos que el Señor escogió a Elías para hacer un plan, un propósito, un trabajo, una obra, que no era el plan y el propósito de Elías, hermano. Dios quiso usar a Elías a través de un plan, un propósito que él tenía. Aunque Elías tenía su propio propósito y su idea, sabemos que él tenía que obedecer a Dios y se acabó. No iba a obedecer a su propia concupiscencia. Partiendo él ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Dice que, perdón, bueno, sí, ahí está bien en este. Y dice que entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, y luego te seguiré. Y le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes y coció la carne y le dijo al pueblo, la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjese, aquí estamos viendo un caso, ¿verdad? Con Eliseo. Ya Dios le había dicho a Elías que Eliseo iba a ser su ayudante, o sea que él iba a quedar en lugar de Elías. Eliseo pues ni sabía. Sin embargo, él va y le dice: avienta su manto, ¿verdad? Dice: sobreechó su manto. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Cómo supo, verdad? Aunque esa era una forma de decir, de hablar, ¿verdad? De mostrar cómo él le iba a seguir, era una forma. Pero mire, ¿cuáles eran los planes de Eliseo en su vida? Eliseo posiblemente era un hombre que tenía buena posición económica, que tenía familia o lo que fuera. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, ¿qué hizo? ¿Y cómo Dios después lo usó? Los planes que Dios tenía para Eliseo, ¿los fue cumpliendo, sí o no? Eliseo tenía sus propios planes, propósitos, pero cuando Dios quiso, ¿verdad?, llamarlo, olvídate de tus propósitos, olvídate de tus planes, olvídate de tus deseos. Tenemos que obedecer a Dios, hermano. Entonces, y dice que también Elías, dice que cuando Elías, bueno, ya nomás se los comento, cuando Elías llegó el tiempo, ya sabemos que Elías pasó muchas pruebas, muchas luchas también, y cuando llegó y que él le decía al Señor: ya Señor, ya quítame, yo no soy mejor que mi padre, todo lo que estaba pasando y sufriendo. Pero ¿qué dice? Que cuando Dios quiso levantar a Elías, lo levantó. No fue cuando él quiso, fue cuando Dios quiso levantar a Elías, lo quitó de en medio, porque ya había acabado su propósito, porque ya había acabado el propósito de Dios con Elías. Entonces, fíjese, aquí vemos cómo cada quien tiene un propósito de Dios para hacer aquí en la tierra. Principalmente la iglesia, ahorita lo vamos a ver. Aunque los hombres que no sean cristianos, los reyes, todos, Dios los usa para hacer propósitos, planes que Dios tiene para ellos, aunque no sean salvos, como todas esas naciones paganas, ¿verdad? Dios las usa como Él quiere. Entonces tenemos otro ejemplo. El ejemplo en Apocalipsis 11 de los dos testigos. ¿Para qué fueron o para qué Dios envió a los dos testigos? No sabemos quién sean y lo que sea, pero Dios los escogió y los llamó con un propósito. Y dice ahí, aparte de lo que van a hacer ellos, hacen señales, hacen milagros, y luego en el 11:7, fíjese, ellos no hacen lo que ellos quieran, sino lo que Dios manda que hagan a través de ellos. Y luego dice,
Y cuando hayan acabado su testimonio, ni antes ni después, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. O sea, ellos tenían un plan, un propósito, no de ellos. Dios los escogió y los envió a la tierra bajo un plan, un propósito. Y imagínense la prueba y la lucha que tenían con el diablo y con esto, el falso profeta y todo lo demás. Y dice que cuando acabaron su testimonio, antes no los pudieron matar. Antes, ¿verdad? Aunque querían matarlos y no los podían soportar por todo lo que estaban haciendo, ¿qué les hicieron? Nada. Pero cuando acabaron su testimonio, que Dios les dio, ¿qué creen que testificaron ellos? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el testimonio de ellos? ¿Cuál sería? Hablar de Dios, del Dios verdadero, del Dios eterno, del que hizo y compuso y hizo los cielos, la tierra. Y porque en ese momento, ¿cómo es posible, verdad, que la gente adore al diablo, adore a los hombres y adore todo lo que no es Dios? Aquí estamos para servir y para adorar a Dios, no a los hombres, ¿verdad? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio que ahora tenemos nosotros que dar? ¿Sí? ¿Cuáles son los trabajos que Dios nos da a cada uno, los propósitos de Dios? Bueno, vamos a ver primero esto. ¿Cuáles son estos propósitos que Dios tiene para ti y para mí? Lo primero es de Jesucristo, es de hablar de Cristo. ¿De quién dio testimonio? Primero vamos a ver Jesucristo. ¿De quién dio testimonio Jesucristo? Dice en Juan 10:33. A ver, vamos a ver Juan 10:33. ¿A qué vino Jesucristo y de quién dio testimonio Jesucristo? ¿Usted cree que iba a dar testimonio de algún hombre, de alguna religión? ¿De Buda, de Mahoma o de todos esos demonios? 10:33. Y aún la gente no entiende esto, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Está hablando ahí cómo los judíos lo estaban despreciando y lo querían matar, pues. Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí viene, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre que está en mí y yo en él, Padre, procuraron otra vez prenderle, pero escapó de sus manos. ¿De quién daba testimonio Jesucristo? Del Padre, de Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos, de todo lo que Él hizo. En el 5:31, otra vez, continuamente está hablando de lo mismo. Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad. Jesucristo vino a hablar del Padre, de la salvación. No vino a hablar ni de los judíos, ni del sumo sacerdote. Dice, desde el 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Él no venía a hablar por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno.
1. Y el versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ha dado testimonio de mí. ¿De quién dio testimonio el Padre también? No habló ni de María, ni de Pedro, ni de Juan, ni de ningún hombre. ¿De quién tenemos nosotros que dar entonces testimonio? Aquí no lo establece, ni todo lo demás lo está diciendo. Ahora también nos habla de quién dio testimonio Juan Bautista. Miren lo que dice en el primeros versículos de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, desde el 6. ¿De quién dio testimonio Juan el Bautista? Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Juan no dio testimonio de sí mismo, ni se hizo, ¿verdad?, superior o se hizo Dios, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego nos sigue hablando lo que Juan decía en el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo solo soy una voz de uno que clama en el desierto. Y nos sigue enderezar los que... Pero ¿de quién dio testimonio Juan? ¿De quién dio testimonio? O sea, esto lo digo para que nos demos cuenta de quién también tenemos nosotros que dar testimonio. De nadie dio testimonio Juan más que de Jesucristo, del Hijo de Dios. Dio, es todo su testimonio. ¿Y qué pasó cuando acabó su testimonio? El Señor lo quitó en medio de la forma como él, como Dios quiso. ¿Usted cree que él quería morir como lo mataron? ¿Quién determinó la muerte de Juan? Siendo un siervo de Dios tremendo. ¿Quién planeó todo eso? ¿Quién y en el momento llaman todos? Dios tenía que cumplir eso. Aquí la idea es que hasta que no acabemos el testimonio de Dios, que Dios nos ha encomendado. ¿Y cuál es el testimonio? Que hablemos de Jesucristo, que hablemos. Mire, el hombre da testimonio de ellos, de sus trabajos, de sus ministerios, de otros, ¿verdad? De religiones, de gobierno. ¿Qué les encomendó el Señor a los apóstoles? ¿Qué les encomendó? Hechos 1:7. Hechos 1:7. Acuérdense. ¿Qué les encomendó el Señor a los apóstoles y luego a la iglesia? Hechos 1. Desde el 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Tenían que dar testimonio, ser testigos. ¿De quién? De Jesucristo, de la vida que hizo, de lo que hizo, de su resurrección, de su ascensión al cielo. Fueron testigos de todo lo que vivieron con Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Fíjese, ¿qué hicieron ellos? Y una vez que acabaron su testimonio, aunque cada uno diferente, se fueron. El Señor se los llevó. O sea, ¿qué esperas tú? Si no has hecho nada, no has dado testimonio de Cristo más que de ti mismo, ¿verdad? Para eso te dio la vida, el Espíritu Santo. Entonces vemos que los hombres sí dan mucho testimonio de ellos, ¿verdad? Creen que son lo que son. Pero ¿qué nos importa el testimonio de los hombres? Nosotros no estamos para dar testimonio de ninguno de ustedes, sino de Jesucristo, ni de pastores, hermano, ¿verdad? Entonces vemos cómo los apóstoles
Juan 15, 27. El Señor les ordenó a los apóstoles y a la iglesia que diéramos testimonio de Jesucristo. ¿Qué testimonio están dando en su trabajo, hermanos? En su trabajo con la gente que tienen contacto. ¿Realmente les han dado ustedes testimonio de Jesucristo? ¿Han hablado de Jesucristo? ¿O han hablado de sus proyectos, de sus negocios, de todo lo que ustedes creen o quieren ser? Dice el 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, fíjese, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién va a hablar el Espíritu Santo? ¿Del pastor fulano? ¿Del miembro mengano? ¿Del profeta? ¿De quién va a dar testimonio? Si no tenéis el Espíritu Santo, ni siquiera vas a poder dar testimonio de Cristo. Vas a hablar de ti mismo. Vas a hablar de la religión, vas a hablar de lo que quieras. Si no tenéis el Espíritu Santo, nunca vas a poder dar, nunca vas a servir a Jesucristo, nunca vas a hablar de Él. Hablarás de lo que quieras y darás testimonio de lo que quieras, ¿verdad? Y luego dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿De quién tenían que dar testimonio? De Jesucristo. Para que ya entendieron, ¿para qué nos creó Dios? Para dar testimonio de Jesucristo. Uno de una forma, en su lugar, en su trabajo, en lo que sea. Pero todo el propósito es, para eso estáis, hermano, no es para tu negocio, no es para tu dinero, no es para tu servicio. Dios no está para tu servicio, tú eres el que debes de servir a Dios, dando testimonio de Jesucristo. Aquí vemos que aún el Espíritu Santo da testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Nunca va a dar testimonio de la iglesia, porque, hermano, el testimonio que da aquí, vean lo que dice el Espíritu Santo a cada iglesia, cómo le dice o le reclama. Eso quisiéramos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo diera testimonio de mí, que soy el que ofrendo más, y a otros los que no ofrenden, que no quieren que le digan, y todo lo demás, ¿verdad? Quisieras que el Espíritu Santo o los pastores dieran testimonio de ti, no, hombre, ni de chiste, de ninguno, ¿verdad? El testimonio que tenemos que dar es de Cristo. Porque ¿qué testimonio tenemos nosotros? Ni ustedes no tienen que dar testimonio de mí, sino tienen que dar testimonio de Cristo. Mire lo que dice, bueno, Juan 15, 26 ya lo vimos. Primera de Juan 5, 16. Primera de Juan 5, 16. ¿Para qué creen que nos dio el Señor el Espíritu Santo? Porque Él dice que Él no recibe testimonio de hombre. ¿Qué testimonio el hombre puede dar de Cristo? No puede. Por eso dan el testimonio de ellos mismos, de sus iglesias, de sus trabajos, de lo que ellos tienen o son. Pero nunca van a poder hablar de Cristo. Y si tú no puedes hablar, duda que si tienes el Espíritu Santo. Dice en 1 Juan 5, 9, 5, no, del 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Quién da testimonio? Primero te lo da a ti y luego lo tienes que dar tú por el Espíritu Santo a la gente. Porque el Espíritu es la verdad. Porque nadie en verdad que tenga el Espíritu Santo puede dar testimonio de Cristo, hermano. Ninguna iglesia. Por eso cada iglesia dan su testimonio de su pastor, de su denominación, de su grupo o de lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre,
el Verbo, que es la palabra, y el Espíritu Santo. ¿Y de quién dan testimonio ellos? Dime, ¿de qué hombre dan testimonio? ¿De María, de Pedro, de Juan, de ti? Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, los hombres sí les creemos sus mentiras y sus testimonios que dan. Mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio, y esto es lo que tenemos que predicar, hermano, a la gente. Porque este es el testimonio con que Dios, el Padre, ha testificado acerca de su Hijo. Él no testificó de María, ni de Pedro, ni de ninguna... No testificó del judaísmo. Imagínense del catolicismo, del romanismo, esta cosa que salió hasta después, de los mormones, ¿Usted cree que Dios va a dar testimonio de estas cosas? De los musulmanes. ¿Usted cree que Dios va a dar? Y esta gente, ¿verdad? Loca y mala, ¿verdad? La mente y el corazón, porque están endiablados. Dan testimonio de ellos, de su religión, de su Mahoma y sus cosas malas. ¿Creen que Dios va a dar testimonio de eso? Dios se dio testimonio de... Esto es lo que tenemos que predicar a la gente también. Ellos dan testimonio de su profeta. Dan testimonio de sus cosas, dice. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, nada más. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, claro. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿De quién dio testimonio? Aprendas estos versículos, hermanos, para cuando prediquen a los mormones, testigos, a los católicos. Dile, ¿de quién estás dando testimonio? ¿De tu papalote? ¿De tus sacerdotes? ¿De tus monos pintados ahí en la pared? ¿De quién das testimonio? Mira lo que Dios, el Padre, dio testimonio, dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Fíjese nada más que Dios nos ha dado vida eterna. Este es un testimonio de Dios, no de los hombres. ¿Qué promesa? Dime, ¿quién te da o quién te ha prometido la vida eterna? Ya saben que la cochinada de Mahoma y su Corán, ¿de qué testimonio dan? ¿Que se van a ir a dónde? ¿Al paraíso? ¿A la playa? ¿Con quién sabe cuántas vírgenes? Según eso, ¿verdad? ¿Usted cree que eso? Y lo creen. Cuando Dios dice, ¿quién te está prometiendo la vida eterna? Jesús. No una religión, no un sacerdote, no un pastor. Nadie. Es Cristo el que nos está prometiendo. Este es el testimonio, y hay muchos versículos más. Que Dios, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna, la salvación. ¿De qué sirve que tengan los hombres todo lo que tengan, dinero, poder, negocio, trabajo, mujeres? Y si no tienen a Cristo, no tienen la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo. Entonces, fíjese el testimonio, y termino, que el Padre, ¿de quién dio testimonio? ¿De quién? De Jesucristo. Él no dio testimonio. ¿Qué dice cuando en Mateo 3:17? Cuando se bautizó Jesucristo, ¿qué se oyó en el cielo? ¿La voz de quién? Del Padre. ¿Y qué decía? Y con esto sería suficiente, con este solo versículo, para callarle la boca a todos los hombres que creen en sus vírgenes, en sus santos, en sus dioses, en todo lo que ellos creen. Cuando el Padre ha dado un testimonio de Buda, de Mahoma, de todas esas religiones falsas, dígame, ¿cuándo? Entonces, ¿por qué crees en esas cosas? Dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, fíjese el testimonio que tenemos de Dios. El Señor Jesucristo no necesitaba el testimonio de los hombres.
Dios quiso que a través de Juan lo dijera, pero él no necesita el testimonio de los hombres. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién dio testimonio el Padre? ¿A poco digo, este es María, mi hija amada? Este es Pedro, o este es fulanito, menganito. Imagínense toda esa gente falsa, Buda, los mormones y testigos, recobros y toda esta gente. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo está dando testimonio de estos? ¿Quién da testimonio de todos estos hombres? Satanás. ¿Quién da testimonio de las religiones? Satanás. El Padre solamente dio testimonio de Cristo. Los apóstoles dieron testimonio de Jesucristo, resurrección. ¿De quién tú y yo debemos de dar? Y no hasta que la iglesia no acabe aquí su testimonio, se va a poder ir. Así como los dos testigos, hasta que acabaron su testimonio, el Señor los llevó, de la forma que sea, pero ya están allá. ¿Ya acabaste tu testimonio, hermano? Ni has empezado. Ni siquiera han empezado. ¿Creen? ¿Lo quieren luego acabar cuando se quede la iglesia? No, hombre. Si ahorita no lo pueden dar, después menos lo van a dar. Ni de chiste. Entonces, nadie se va a poder ir hasta que no haya acabado su testimonio. Y su testimonio es de tu trabajo, de tu negocio, de tu barriga. No, el testimonio es de Cristo. Que si tú no hablas y no das el testimonio a los hombres de Jesucristo, pues ahí te vas a quedar. Tenemos ya que acabar nuestro testimonio, ¿verdad? Y una vez que se acabe, ahí nos vemos. Ahí a ver a quién se queda, ¿verdad? Bueno, vamos a dar gracias. Sí se entendió, ¿verdad? Que para qué nos crió el Señor. Para dar testimonio de Jesucristo. Nada más, hermano. Nada más. Y es cuando acabemos nuestro testimonio que Dios dice, ¿ya acabaste? Muy bien. Cuando el Señor acabó, dijo, he acabado la obra que me encomendaste, terminado, consumado es. Padre, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tenemos todo un trabajo que hacer aquí, un propósito tuyo que ni siquiera nos imaginábamos ni creíamos, Señor, que seríamos también testigos, Señor, testimonio de lo que tú viniste a hacer por nosotros y lo que sigues haciendo. Ayúdanos a dar testimonio, Señor, a ser fiel a ti, que a pesar de, Señor, del rechazo del mundo, de la lucha contra Satanás, Señor, que no quiere que demos testimonio de ti, Señor, que prohíben que hablemos de ti, pero eso no va a impedir nunca, Señor, porque tu palabra, Señor, será predicada en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Sí, Señor, cuando se acabe de hablar el testimonio tuyo aquí, Señor, entonces, Señor, vendrá el fin. Así dice tu palabra. Ayúdanos a dar testimonio fiel de ti, Señor. Ser valiente, Señor, no esconder, Señor, este testimonio tuyo, porque no somos nosotros, es tu Espíritu Santo quien habla a través de nosotros. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, que la conservas, Señor, para dar testimonio aquí en la tierra de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pero espero que no creas que tu propósito es venir a hacer dinero y hacer esto, hacerlo. Están equivocados, ¿verdad? El propósito es darte